Alumnos del Instituto de Chala, tengan ustedes muy buenos días. La clase para el día de hoy es el uso del auxiliar did, tiempo pasado. Lo vamos a utilizar para crear oraciones negativas y oraciones interrogativas. Pero, ¿cuándo lo usamos? ¿O qué es el pasado simple? Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado, incluso si han ocurrido en un pasado reciente. Como ustedes pueden observar, en el lado izquierdo les estoy mostrando verbos irregulares en su tiempo presente, pasado, pasado participio y la traducción, tal como a ustedes se les ha entregado las dos listas de verbos regulares e irregulares. La parte que está de color café son los verbos regulares, y en este ejemplo tenemos solamente el verbo call para trabajar con los ejemplos, para trabajar con los ejercicios. Pero, ¿cómo creamos oraciones en tiempo pasado y oraciones afirmativas? En primer lugar tenemos un sujeto más un verbo, pero en tiempo pasado, más el complemento. Y para crear oraciones negativas, tenemos que construir primeramente un sujeto, más la negación didn't, seguidamente del verbo, pero este verbo tendrá que estar en tiempo presente, más el complemento. Y para realizar preguntas en tiempo pasado, en primer lugar, ubicamos el auxiliar did, seguido del sujeto, más el verbo, pero en tiempo presente, más el complemento. Y finalmente el cierre de pregunta. Estas son las tres estructuras para poder expresarse en tiempo pasado. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas en tiempo pasado. En el lado derecho tenemos ejercicios, práctica que vamos a realizar junto con ustedes. El ejercicio número 1 indica que la oración está en tiempo pasado y a la vez es oración afirmativa. You called the carpenter this morning. Si ustedes se dan cuenta, la oración está en tiempo pasado y este es un verbo regular al cual se le ha agregado ed. El verbo en tiempo pasado, además, es un verbo regular y ¿cómo sabemos eso? Porque tiene la terminación ed. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. Al convertirla a una oración negativa, utilizamos el auxiliar did más la palabra not y el verbo, pero en tiempo presente, más el complemento. Ejemplo. You didn't call the carpenter this morning. Sujeto, la negación, el verbo call, pero en tiempo presente, más el complemento. Conviertan esta oración afirmativa a una pregunta. Al convertir la pregunta, tenemos que poner en primer lugar el auxiliar did, seguidamente el sujeto, inmediatamente el verbo, pero en tiempo presente, más el complemento. Did you call the carpenter this morning? El auxiliar did, el sujeto you, el verbo call, pero en tiempo presente, y el complemento, convertida a pregunta. Ejemplo número 2. He bought apples yesterday. Oración afirmativa. Si ustedes se dan cuenta, el verbo es irregular, bought, está en tiempo pasado. Esta oración afirmativa, conviértanla a una oración negativa. Al convertirla a una oración negativa,
tenemos que utilizar la negación didn't y el verbo by, el verbo en tiempo presente, más el complemento. Ejemplo. He didn't buy apples yesterday. El sujeto he, la negación didn't, y como ya hay didn't, el verbo tiene que ir en tiempo presente, más el complemento. Conviertan esta oración afirmativa a una pregunta. Para convertir la pregunta, en primer lugar vamos a ubicar el auxiliar did, seguido del sujeto, seguido del verbo, pero en tiempo presente, más el complemento. Did he buy apples yesterday? Convertida a pregunta. Auxiliar did, sujeto he, verbo buy en tiempo presente y el complemento. Ejemplo número 3. I had a headache last night. Oración afirmativa. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa, donde vamos a poner en primer lugar el sujeto I, seguida de la negación didn't, porque este didn't le va a dar a la expresión de pasado, y el verbo tiene que ir en tiempo presente. Ejemplo, I didn't have a headache last night. Sujeto I, didn't, verbo en tiempo presente y el complemento. Al convertir la pregunta, pondremos en primer lugar el auxiliar did, seguido del sujeto, el verbo en presente y el complemento. Did I have a headache last night? Convertida a pregunta. Y por último tenemos un pequeño ejercicio en la cual nos dice, completa la oración con la forma correcta del verbo. We, puntos suspensivos, that film in the cinema. Al poner la forma correcta del verbo, tendremos que poner en tiempo pasado. Y su pasado del verbo see es saw. We saw that film in the cinema. Esa es